Y estamos ya en contacto con José María del Pino, nuestro corresponsal de Tele 13 Radio en Estados Unidos. ¿Cómo estás, José María? Muy buenos días. Hola, Mónica, muy buenos días. 6 de la mañana, 44 minutos acá. Oye, te estoy viendo además en vivo y en directo. Sí, no, estamos súper tecnológicos. Estamos muy tecnológicos. Oye, José María, quiero partir preguntándote, mira, una cosa más general, ¿ah? ¿Cuál es el estado de ánimo en Estados Unidos con estos primeros, del 20 de enero hasta ahora no han pasado ni un mes, con todo lo que está ocurriendo y las decisiones que está tomando Trump y su gobierno? No sé si la gente que votó por Trump esperaba esto, ¿está bien, digamos? ¿Cómo lo ven? Mira, qué gran pregunta, porque sobre todo los que somos periodistas y lo estamos cubriendo, yo creo que si tú entraras a la Casa Blanca conmigo y estuvieras en la sala de prensa y conversaras con los colegas, todos te dirían que la sensación es de caos. Sí, Uno como claro. observador, ¿no? Como alguien que está revisando, como que no encuentras un hilo conductor a la agenda. Ajá. Pero para su base de apoyo, y de hecho en este momento el eslogan del gobierno es "lo dijo, lo cumplió". ¿Ya? Y todos los días nos bombardean con mail con "dijo esto en campaña, hizo esto ahora", "dijo esto en campaña, hizo esto ahora". Por tanto, para su base de apoyo más dura, Donald Trump en el fondo está cumpliendo todos sus compromisos y la verdad es que es una base de apoyo que está súper aleonada y súper, yo diría, reforzada en las convicciones que los llevaron a votar por Donald Trump. Esa base de apoyo es de aproximadamente el 30-35% según la encuesta en Estados Unidos, que es su votante más duro, ese votante de la América profunda, el verdadero votante MAGA, el que quiere hacer Estados Unidos grande de nuevo. Tiene también un número de votos importante que vinieron del mundo independiente, que están asociados a la economía, y la verdad es que ese voto decante va a requerir que la economía se degrade y para eso tienen que pasar varios meses o tiene que realmente reflejarse en el bolsillo. Hoy en día el único problema que hay es el de los huevos en Estados Unidos, que la docena está costando casi 10.500, 11.000 pesos chilenos y tiene que ver con la gripe aviar. Se están matando muchas aves y uno entra a los supermercados y en las góndolas no hay huevos y es como el único dilema económico que está enfrentando Donald Trump, pero ha responsabilizado de eso a Joe Biden. Entonces, por ahora ha logrado sortear bien esa ola. Los demócratas, yo diría que su sensación es aturdidos. ¿Ya? Y quería partir diciéndote lo siguiente. El día viernes, un columnista del New York Times, Ezra, hizo una columna donde puso un clip, un video de Steve Bannon en el 2019. Ya. Y lo que Steve Bannon decía es: nosotros tenemos que entender que nuestra oposición no es la oposición política, nuestra oposición son los medios de comunicaciones. Por eso que la única forma de derrotar a los medios de comunicaciones es lo que él denomina muzzle velocity, que lo vamos a traducir en español como velocidad a boca de cañón, ¿no? El muzzle es como el cañón de la pistola. Y él decía: nosotros tenemos que hacer tantas cosas, pero tantas cosas, que tenemos que dejar aturdida a la prensa para que no le puedan dedicar mayor tiempo a ninguna de ellas. Tengan que saltar de una a la siguiente, y eso finalmente nos termina de avanzar con nuestra agenda. Entonces, en este momento la sensación ahí es que lo están haciendo todo para que al final tú no sepas por dónde empezar a intentar de atajar los goles. Y en este momento los únicos que están atajando goles en Estados Unidos son las cortes, porque efectivamente de las órdenes ejecutivas de Donald Trump hay varias que ya están paralizadas o lisa y llanamente revocadas. Pero comunicacionalmente a la gente ya le quedó instalada la idea de que lo hizo, aun cuando muchas de esas cosas todavía no se pueden hacer porque han sido paradas judicialmente. Oye, José María, porque tú me decías, Trump en el fondo, para su base, está cumpliendo con lo que prometió, ¿no es cierto? Pero yo me pregunto si el votante de Trump votó consciente, por ejemplo, o quiere el votante MAGA que envíen tropas a Gaza, por ejemplo, o que le suban el precio de los alimentos de todas sus cosas, de todos sus bienes importados con la guerra tarifaria que comenzó ahora Trump. Yo no sé si ellos se dan cuenta de que la realidad es que hijos, sobrinos, en fin, gente que ellos conocen puede terminar involucrado en una guerra en Medio Oriente si es que quiere controlar Gaza, aunque dice que no van a mandar tropas, pero si no, no sé cómo lo van a hacer. Y dos, que van a terminar con un sobrecosto en sus bolsillos para su vida cotidiana. De hecho, es una gran pregunta porque creo que demuestra las dos dimensiones, ¿no? El tema de Gaza es un tema mucho más fácil de entender para el votante promedio. Y de hecho es la primera vez en estas 3 semanas que nosotros tuvimos que ver salir al gobierno a explicar al presidente.
por primera vez. Exactamente. Trump avisa la noche anterior, pero el día siguiente, Marco Rubio, Caroline Leavitt, la jefa de prensa, ¿no es cierto?, de la Casa Blanca y vocera del gobierno, y sus principales asesores del Consejo de Seguridad Nacional tuvieron que salir a explicar que esto era una idea, que había que negociarla, que no se iba a pagar con plata estadounidense, porque esa fue la primera preocupación. Y se mantiene la tesis de que no se ha comprometido botas de las tropas de Estados Unidos en terreno en Gaza, y le preguntan después directamente a Caroline Leavitt, creo que esa pregunta se la hizo Caitlin Collins de CNN en la conferencia de prensa, y le dice, a ver, pero espérese, usted dice no nos hemos comprometido, ¿por qué no lo descarta? Y lo que responde Caroline Leavitt es, mire, no lo descarto porque cuando uno negocia, y ahí es donde se instaló esta idea de que en realidad esto podía ser un gran bluff para forzar una negociación regional, cuando uno negocia tiene que tener todas las posibilidades sobre la mesa. Y el tema de Gaza efectivamente ha sido el único que ha hecho ruido a nivel de que el electorado diga, no, por ningún momento, usted nos ofreció America First, que nos concentráramos en Estados Unidos, que nos retiráramos de los conflictos globales, que gastáramos la plata acá, no me venga ahora a decir que vamos a ir a otros lados. Pero el tema de la economía es mucho más abstracto, Mónica, no se siente, y la gente no logra conectar que cuántos productos, por ejemplo, consumen su canasta diaria que provienen de importaciones de México, de Canadá, de China. Pero otra dimensión súper importante de esto es que ahora se está hablando que el mundo parece que le tomó la mano a Donald Trump y entendió a Donald Trump, porque México y Canadá lograron que sus alzas arancelarias quedaran suspendidas, ¿no es cierto? Pero ninguno le ofreció nada que ya no hubiese estado sobre la mesa. México ya tenía desplegado 15,000 personas en la frontera sur, ahora le va a sumar 10,000 más, y Canadá en diciembre había anunciado otro 2 que iba a armar este gran plan de frontera Canadá, donde se comprometía a gastar hasta $3,000 millones en una serie de medidas. Pero lo que dicen los analistas acá es, parece que el mundo le está tomando el pulso a Trump, que tienen que permitir que Trump tire la bravuconada, después negocian con él, permiten que él cante una victoria ante su propia gente, aunque la victoria sea pírrica o no sea victoria, déjenlo hablar y después ustedes vuelven a su frente interno y listo, está resuelto el tema con Trump. Entonces, es bien interesante ese análisis también porque tiene que ver más bien como una suerte de aspecto de personalidad del presidente de Estados Unidos, como de llenar el propio ego y la sensación de que él está en control, que realmente esta diplomacia bully, como se la ha denominado, está rindiendo un fruto que es distinto. Oye, y hablemos un poquito de Elon Musk, porque leía una columna en el New York Times que decía que el problema es que el problema no es que Elon Musk no haya sido elegido, sino que está violando directamente la ley. No es un empleado ni siquiera a tiempo completo en el gobierno, y está cerrando, desmantelando dependencias, agencias, departamentos federales enteros, ignorando incluso mandatos del propio Congreso que ordenaron, ¿no es cierto?, que esas instituciones existieran. Entonces, parece ser que no le importa mucho, que están tomando decisiones que son ilegales, que tú me decías que las Cortes están tratando de parar, pero el esfuerzo por desmantelar la estructura estatal norteamericana de Elon Musk, ¿cuenta con el apoyo de la gente, esto de que cierre agencias así a diestra y siniestra? Cuenta menos con el apoyo que el apoyo que tiene Trump, si lo comparáramos. Leía el viernes en el Washington Post, nunca habían sonado tanto los teléfonos del Senado, incluso de senadores republicanos como el de Arkansas, durante la última semana de votantes y electores llamando a sus senadores y diputados para decirle, oiga, ¿me puede explicar qué diantre hace Elon Musk pareciendo el vicepresidente o el presidente de este país, dictando por Twitter a diestra y siniestra lo que tiene o lo que no tiene que hacer? Y yo diría que las 3 primeras semanas de Donald Trump no se pueden explicar sin Elon Musk. Elon Musk está cumpliendo un rol. Está cumpliendo un rol que además le está sirviendo de fusible a Donald Trump. Yo no tengo tan claro que Elon Musk se esté dando cuenta que está siendo el fusible de Donald Trump. A lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor cada uno está alimentando su propio ego. Es parte de las especulaciones que se tiene acá, ¿no es cierto? Pero él está avanzando decididamente, muchas veces contra la ley. Quería, ¿no es cierto?, ingresar al Departamento del Tesoro. Durante un día, funcionarios de Dodge. Es buena esa historia, porque Dodge originalmente... Que es la oficina de Musk, para que todos sepan. Claro, la oficina de Musk, le vamos a poner la oficina de eficiencia del gasto fiscal, ¿ok? La vamos a traducir de esa forma. ¿Sí? Entonces, Dodge no era nada.
Doge era una propuesta de campaña. Sí. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Había un laboratorio digital, en Chile también existe, en La Moneda existe un laboratorio digital, que es de gobierno digital, ¿no es cierto? Entonces lo que hicieron fue renombrar el gobierno digital y nombraron a Elon Musk como empleado externo del gobierno federal. Eso además, lo bueno es que entrega ciertas responsabilidades y las leyes federales empiezan a regir un poco más sobre él, pero parece importarle poco. Y Musk lo que hizo para partir fue que reclutó dentro de sus propias empresas a gente muy brillante, pero algunos de ellos de 23, 24, 25 años sin ninguna experiencia gubernamental, y los metió a Doge para que auditaran todas estas organizaciones. Y al Departamento del Tesoro, que es el Ministerio de Hacienda de Estados Unidos, entraron y tuvieron acceso a toda la información de los estadounidenses durante un día. Entonces, evidentemente, Imagínate. mucha gente se preocupó, ¿no? Le estamos dando acceso a empleados, además, que part-time trabajan en empresas privadas que tienen contratos con el gobierno de Estados Unidos, como es, por ejemplo, el caso de SpaceX. Y le estamos dando acceso a ellos a toda nuestra historia A toda contable sí. y todo lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, ya lo paró un juez y lo paró con fuerza y por tanto ahora está negociando el Departamento del Tesoro con Doge cómo lo tiene que hacer. Pero a Elon Musk parece no importarle cómo avanza. Y lo que está haciendo es primero genera a través de redes sociales la sensación de que hay que hacer algo, toma el pulso de cómo reacciona la base MAGA y después procede. Así pasó con USAID. USAID, él anunció que estaban auditándolo, pero que en realidad había que desarmarlo completamente en un Space de X, que es una suerte de programa radial que se hace online en X. El viernes pasado dijo, no, el Departamento de Educación hay que eliminarlo. Anoche posteó de nuevo y puso, el presidente Trump está de acuerdo, vamos a eliminar, o el Departamento de Educación está total y oficialmente eliminado. ¿Cuál es el problema con eso? Y este yo creo que es el gran tema que va a venir en Estados Unidos los próximos meses, que los demócratas ya están llamando a esto una crisis constitucional. USAID dependía de una ley federal. Claro. Una ley federal que para ser modificada tiene que volver a pasar por el Congreso. Pero en 3 semanas, con 58 órdenes ejecutivas, más de 270 materias distintas que han sido legisladas, han sido dirigidas mediante decreto, no ha habido ninguna discusión central en el Congreso legislativa donde se haya tenido que pulsear cuán fuerte es la mayoría de Donald Trump en el Congreso. Y esa crisis constitucional yo creo que es la que va a marcar los próximos meses de Estados Unidos, porque, por ejemplo, USAID debiese haber pasado por una ley en el Congreso para desmantelarlo. Los tratados de libre comercio que se están violando deberían haber pasado, pero se está haciendo uso de una ley de emergencia económica de los años 70 para poder hacerlo. Entonces, en todo se está intentando tomar el atajo. Las cortes en algunos casos están cortando estos atajos, pero todavía no vemos esta disputa trasladada al Congreso de Estados Unidos. Y ahí hay que decir, si bien tiene mayoría, la mayoría, sobre todo en la Casa de Representantes de Donald Trump, es bastante débil. En este momento tiene apenas 3 congresistas más que los demócratas, y sabemos que entre esos 400 y tantos congresistas, tener 3 de mayoría no es mucho, porque cada congresista además tiene su propia agenda distrital y negocia las cosas por su lado, y dentro de los republicanos hay congresistas que quieren a Trump y otros que lo odian, entonces le pueden dar vuelta a la espalda. Lo mismo pasa con los senadores. Vamos a ver, pero yo diría que es un comienzo avasallador, un comienzo hacia su base. Su base parece estar contenta. Ayer salió la encuesta de CBS YouGov, 53% de aprobación, la más baja de un presidente que parte en los últimos 30, 40 años, pero es una aprobación neta favorable porque su desaprobación es del 47%. Pero yo diría que esto es noticia en desarrollo, Mónica. Los demócratas, además, hay que decir que están súper aturdidos y todavía no se ve un frente unificado para combatir estas cosas, porque empiezan a hablar de USAID y después tienen que estar hablando del Golfo de América y después tienen que estar hablando del Departamento de Educación, y al final parece que no saben por dónde comenzar. Bueno, sin duda que es un desafío, lo decía ayer el New York Times, dice la forma en que los estadounidenses y el mundo manejen a un presidente así va a determinar en gran medida los próximos 4 años y exigirá, dice, mucho de nosotros. Si bien ganó la elección de manera justa y honesta, ganó la elección, dice el New York Times, presidencial, pero no la de rey o Dios emperador. Vamos a ver entonces las sorpresas que todos los días nos va a traer Donald Trump en las noticias. Por lo Mónica, menos estoy segura que nos va a acompañar todo este mes de febrero. Sí, atentos con el cobre. Pude preguntarle a Peter Navarro, que es el principal asesor económico en la Casa Blanca de Donald Trump, y él me dice que efectivamente el tema del cobre es más complicado en los temas arancelarios porque hay una suerte de integración entre empresas estadounidenses y cupíferas en Chile y en Perú que vale la pena mirar.
que vale la pena mirar y estudiar bien cómo tiene que funcionar esto y me gustó mucho para mí como chileno la frase que ocupó. Para socios que son muy importantes para nosotros, cómo lo hacemos para no afectarlos, pero también para proteger nuestros intereses nacionales. Así que creo que el cobre se va a demorar un poquitito más. Ah, qué bueno, porque ya hoy día empieza acero y aluminio, entonces yo pensé, bueno, se vienen otros materiales como el cobre, pero por lo que tú dices, si bien ya todos aquí en Chile estamos conscientes de que el Tratado de Libre Comercio parece que no nos va a proteger demasiado, sí los intereses de determinadas empresas norteamericanas en nuestro país. Bueno, qué alivio entonces en esa materia. Gracias. Bueno, dice, veremos. Yo creo que van a buscar un término medio. Veremos cómo lo termina impactando a Chile, pero que se viene un arancel al cobre, viene. La pregunta es, ¿van a estar las cupíferas chilenas impuestas, o sea, incluidas en ese arancel? Eso está por verse. Bueno, ahí volveremos a conversar y a recurrir a ti y a tu conocimiento, José María. Oye, muchísimo gusto de poder conversar contigo, de verte ahora ahí en pantalla. Me pareció que te teníamos aquí justo en el estudio, así que un agrado como siempre, que estés muy bien. Cariño, feliz lunes, Mónica, que estés bien. Chao, chao, que estés bien.